Mire, la palabra de Dios, capítulo 1, desde el verso 19. Antes de comenzar, quiero decirles lo siguiente. La palabra de Dios es bien clara cuando dice, ciertamente no hay hombre que haga el bien y no peque. Todos somos pecadores. Entonces, cuando uno abre el libro de Dios, se empieza a mirar. Yo no puedo decir esto, porque hay partes de mi vida que no cumplen por más que quiera. Ninguno en nuestra condición de espacio, tiempo y pecado podemos cumplir la palabra de Dios como lo hizo el Señor Jesucristo. Ahora, eso no es una excusa para decir, pero yo soy así. Está bien, tú y yo somos así, pero ¿cómo quiere Cristo que seamos? No podemos simultáneamente aplicar todos los principios bíblicos. Orar, testificar, ofrendar, ser santo. Bueno, cuando estás orando tenés que ser santo. Servir. Un montón de principios que nos da la palabra de Dios, no podemos aplicarlo todos juntos. Y ahí es donde está la gracia. Ahí es donde se aparece Cristo. Hijitos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Jesucristo nos presenta ante el Padre justos. Y vivir por fe, ¿qué es? No es vivir flotando en las nubes con gozo. No. Vivir por fe es obedecer, es dejarse guiar por lo que está escrito. Hijo mío, sé sabio y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconoce a Jehová en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Es decir, Dios no sé vivir. Y si vivo como a mí me parece, me voy a equivocar en todas las áreas de mi vida. En lo personal, económico, laboral, en salud, en un montón de cosas. En toda la vida, mejor dicho. Dice verso 19. Bueno, el 18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Note que está hablando a cristianos. Nos hizo nacer. No sé si todos aquí nacimos de nuevo. Juan, capítulo 1, dice, a los que le recibieron, 1:11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Note, los cuales no son engendrados de sangre, de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios ha permitido bajo el sol que podamos ver cómo por un milagro de la vida nace un bebé. Dice el sabio Salomón en el libro de Eclesiastés, así como ignoras cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios. Es un misterio que algo tan flácido después se vuelva rígido, duro y que sustente todo un cuerpo como los huesos. Bien, acuérdense que la iglesia también es llamada el cuerpo de Cristo. Es un misterio. Estamos aquí de distinto trasfondo, de distintos puntos de vista, distintos talentos, distintas formaciones culturales, éticas, sociales, pero hay algo, un hilo dorado que nos atraviesa todo. Esa es la palabra de Dios. Había dos señoras, Evodia y Síntique, y Pablo a los filipenses tiene que escribirle, ruego Evodia y Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. No es emoción, es una misma manera de pensar. ¿Y cómo logramos obtener una misma manera de pensar? En base a lo que está escrito. Bien, entonces somos nuevas criaturas. No nos dejamos guiar por nuestros propios conceptos, sino por lo que la palabra de Dios dice. Así debería ser. Reconociendo que ninguno, absolutamente ninguno de nosotros merece perdón, merece gloria, merece cielo. Por todo lo contrario, merece infierno. Somos indignos para que Dios nos diga, nos llame hijos, pero nos ha adoptado, le plujo, le plació, le plujo
a adoptarnos como sus hijos. Dios es nuestro papá. Por tanto, somos miembros de la familia de Dios. Bueno, dice, porque somos primicia de sus criaturas. 19. Por esto, mis amados, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. Pronto para oír. La palabra pronto es una palabra que tiene un significado muy importante, que lo vamos a ver, pero también la palabra oír es simplemente oyente, pero la idea es que yo tengo que seleccionar lo que escucho. Hay conceptos y hay buenos consejos, quizá bien intencionados, pero tengo que filtrarlo por la Biblia. Entonces él comienza a decir, por esto, mis amados, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. El tema del texto es que ellos se estaban engañando pensando que podían escuchar la enseñanza sin llevarla a la práctica. ¿Es la voluntad de Dios que nosotros escuchemos y nos olvidemos? No. Cuando leemos el libro del Deuteronomio, Dios le está diciendo al administrador de su teocracia, le está diciendo a Moisés, tú ven, quédate conmigo. Te voy a enseñar mis palabras y se las dirás. ¿Para qué? Para que las escuchen, las pongan por obra todos los días de su vida. Es el mismo concepto que atraviesa la palabra de Dios. Debemos ser cristianos que se guían por el manual. Cuando hace unos años no estaban los dispositivos móviles, los celulares, la gente vos la reconocías porque iba con la Biblia bajo el brazo. Se les llamaba los del libro. Hoy se ha ido mimetizando y no quiero echarle la culpa a nadie, pero sabes que la Biblia, llevarla, te abre puertas. Gente te va a preguntar, o se va a burlar o te va a ignorar. Pero cada vez que tengas oportunidad de tener una Biblia, es una oportunidad en tu trabajo, en tu oficina, es una oportunidad para comenzar a hablar. Dice, sea pronto para oír. Esa palabra, oír, oyente. Pronto es diligente, toma en serio, presta el oído. ¿Les pasó alguna vez que escucharon y no escucharon? ¿Que les hablaron y no recuerdan? Bueno, a veces dice, estoy teniendo problema de Alzheimer ya. A veces el problema es atención dispersa. Estamos pensando en 3, 4 cosas a la vez. Pero Dios quiere que nos olvidemos del pasado, del futuro y que en este presente. Me gustó algo que recibí el otro día. El pasado pasó, el futuro futuro, el presente, sinónimo de presente, es un regalo. Te doy un regalo. Y Dios nos está regalando este tiempo. Y en este tiempo dice que seamos pronto para oír, para escuchar, tardo para hablar. Al que profiere proverbios, al que profiere palabra, antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Oprobio es vergüenza. Es decir, ¿cómo vamos a opinar sin haber escuchado primero? ¿Cómo vamos a aprender si no escuchamos primero? ¿Ves? El mismo concepto. Dice, tardo para airarse, tardo. Note que podemos ir creciendo en controlar la ira. Efesios es bien clarito, dice, airaos, pero no pequéis. Hermanos, la ira es algo propio de la naturaleza caída nuestra. La ira es una explosión emocional. El problema no es la ira, el problema es lo que nos hace decir la ira. Qué difícil es volver a desandar todo lo que dijimos. Por eso dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar,
tardo para airarse. Esa explosión emocional, en la medida que nos acercamos al Señor, que vamos obedeciendo la palabra, la vamos a ir controlando, pero no la vamos a perder hasta que demos el último suspiro. Usted y yo tenemos la capacidad que tiene alguien que no tiene a Cristo de airarnos. Pero mira lo que hizo, mira. Si no estamos cerca del Señor, podemos reaccionar como cualquiera. Tenemos la misma capacidad de pecar que cuando no teníamos a Cristo. ¿Sabía eso? ¿Por qué? Porque nuestra vieja naturaleza no cambió. Cuando recibimos a Cristo, nuestra naturaleza no cambió. Recibimos una nueva naturaleza y combaten entre sí. Pero la vieja naturaleza todavía la tenemos. Andamos con la vieja. Tenemos la vieja naturaleza todavía. Ahora, el problema es a qué alimento más. Si a la vieja naturaleza o a la nueva naturaleza en Cristo. Y eso va a hacer que tengamos la capacidad de ir controlando la ira. Bueno, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Vieron que estamos leyendo, Mario nos manda los pasajes de lectura bíblica. El pasaje que nos tocó leer fue, espero que estemos todos siguiendo la lectura bíblica, ¿no? El pasaje que nos tocó leer fue Abigail y David. Les va a ser familiar si lo han leído, pero es una bendición poder seguir la lectura de la palabra. Y dice que David se enojó contra un hombre insensato, lo que quería decir su nombre, y lo iba a matar, porque le mandó a pedir un favor, le dijo que no. Nabal, insensato, lo iba a matar, y su esposa, la prudente Abigail, vino y lo hizo entrar en razón. Mire, mi señor, usted va a ser el rey, no haga algo que después va a tener sangre en las manos, deje que Jehová se lo dé. Y bueno, dice que David escuchó, y es clarito el ejemplo de hoy. David lo escuchó, a Abigail. Entonces dijo, bueno, vámonos. Y Abigail les dio comida, provisión, y se fue. Dice la palabra de Dios que cuando vuelve, Abigail le comenta lo que hizo con David y lo que David le dijo. Y estaba su corazón alegre. Y en ese momento, aparentemente tuvo un ACV, no sé, pero quedó duro. Y a los 10 días murió. Entonces uno dice, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Si David hubiese ido, en un sentido estaba en su derecho, porque era tiempos de guerra, en un sentido. Pero dijo, dejo mi derecho para dejarle que Dios justo actúe por mí. Y la madurez es eso, ¿no? Nos hicieron daño, nos ofendieron, nos desconsideraron, no fueron empáticos con nosotros, no vieron las luchas nuestras y no reaccionaron como esperábamos. Dios sabe. Hermanos queridos, nuestra justicia viene de Dios. Exhibirá tu justicia como la luz del mediodía. ¿Vieron cuando está el sol en su cenit? Lo que a ti te parece injusto en la intimidad, Dios lo va a sacar a luz. Solo espera. Dios lo va a sacar a luz. Solo espera. En tu trabajo te corresponde un puesto, pero te están dando otro. Dios lo va a sacar a luz. No te vengues. No lo reclames. Hacelo tuyo y hacelo bien. Y Dios se va a encargar de sacar tu justicia como la luz del mediodía. En la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La palabra ira tiene que ver, es orgue, es algo, una explosión emocional. Eso que nos sale, ¿no? A todos. Y no estoy hablando desde a todos. Pero la madurez hace que la ira
vaya siendo cada vez más pequeña. Cuando nos hacemos pequeños a nosotros, hacemos más grande a Dios. Pero cuando nos hacemos grandes nosotros, hacemos más pequeño a Dios. Entonces Juan 3:30 es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces empieza a decir, verso 22, pero sed hacedores. La palabra hacedor, poietai, el que cumple, el que lleva a la práctica. Pregunto, ¿no sabemos todos que debemos dar un folleto por lo menos? Sí, lo hemos hecho. Eso es ser oidor y no hacedor. No sabemos que lo que tenemos que hacer en el día, lo primero que es ir al baño, dijo él. No, lo primero que es cuando usted se despierta. Gracias a Dios por un nuevo día, la palabra. Pero no, el ser lo primero. No, hermanos, lo primero es agradecer al Creador por un nuevo día de vida. Y no lo hacemos. Dejamos que la rutina nos controle. Y este libro insiste con la práctica. Es un libro que tiene mucha empatía, que tiene mucha comprensión acerca de los pobres y va a dar datos concretos y principios muy claros y exhorta mucho a los ricos. El problema, cuando lean este libro, no es ser ricos o ser pobres. Mire, vivimos 20 años en Formosa con Laura. Si vos salís de Formosa capital y empezás a entrar, un poco nomás, no sabés la pobreza que hay. Y bueno, y si salimos de acá y nos centramos, mientras más te alejás de la capital, más pobreza ves. Ahora, quiero decirte que hay pobres orgullosos, pero también hay ricos humildes. Hay gente que el tener no se le sube la cabeza, pero hay pobres que el no tener, está en la envidia que tienen, que se tornan orgullosos. Es la condición humana, no es lo que posee. Es la condición humana. Y de esto va a hablar el libro, de nuestras condiciones humanas que oímos y no hacemos. Luego dice, pero sed hacedores. Esa palabra es llevar a cabo, el que hace, el que cumple. El gran problema que va comunicando aquí dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. El gran problema que va a comunicar aquí lo dice en esta palabra. Es una palabra muy interesante, paralogizomai. O sea, no quiero hablar en difícil. Sé que es un auditorio muy diverso. A algunos les gusta, porque quizá toman nota, escuchar la palabra en griego, el significado, pero otros almacenan algunos conceptos, entonces tenemos que dar para todos por igual. Es, engañándoos, es defraudarse o alucinarse por razones falsas. Engañarse es alucinarse por razones falsas. Las razones falsas son el pensamiento de haber hecho todo lo posible cuando habían escuchado la palabra. O tal vez tomaron la decisión de hacer algo bien. Está diciendo el principio para llevar a cabo, ¿qué es? Escuchar la palabra. Y siempre decimos lo mismo. ¿Cuál es el corazón de la obra de Dios? Y usted puede decir, y la gente con dones, los hermanos con talentos. El corazón de la obra de Dios es la palabra. La palabra cambia vidas.
Es tan poderosa la palabra, Salmo 33:6, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y la tierra. Mateo, dice la Biblia que el Señor Jesús iba caminando, lo miró, no le cantó un corito, no le puso instrumentos, no le puso luces refulgentes, no hizo un show con panderetas y odaliscas y un montón de cosas que por lo general la gente quiere usar. Lo miró a los ojos y le dijo solo una palabra. Mateo era un recaudador de impuestos. ¿Qué palabra le dijo? ¿Alguien se acuerda? Sígueme. Los que hablan inglés, follow me. No me diga claro. Sígueme. No dio un discurso el maestro hacia la vida de Mateo. Mateo era un recaudador de impuestos, estaba acostumbrado a manejar plata y aparentemente era un traidor a los de su propia nación. Supóngase que Paraguay nos cautiva, nos tiene cautivos. Somos rehenes, somos colonia de Paraguay. Y alguno de los de acá empieza a cobrarnos impuestos para darle la plata a Paraguay. ¿Cómo vas a mirar? Y encima presionarte, denme la plata, pero es para Paraguay. ¿Entendés? Bueno, eso pasaba. El pueblo hebreo, el pueblo judío, Israel, estaba cautivo, estaba sojuzgado por el Imperio Romano. Mateo era un nacional judío, cobraba impuestos para el pueblo romano. Entonces no era querido en la sociedad. Y vino Cristo, lo mira, hace contacto visual y le dice: sígueme, sígueme, sígueme. Y dice la Biblia que dejó todo. Dejó todo. Cuando vemos, ¿cómo es que se llamaba el que estaba arriba de un árbol sicómoro? Zaqueo, dicen que era bajito. Dice: bajá de acá. Sí, como no. Sí, como no, dice. Bajó Zaqueo. Fue a su casa. Le habló para ir a su casa. Es necesario que pose yo en tu casa. Bajó. Dice, fue tan tocado por la palabra. Dice, voy a devolverlo cuadruplicado, lo que robé. Entonces te das cuenta que el centro de la obra de Dios, de la iglesia, es la palabra. Por eso los hombres tienen que estudiar cada día más la palabra. Las mujeres también, por supuesto, todas. Cuando tengan que dar un mensaje, usen el diccionario, busquen comentarios. Hoy son gratuitos. No hay excusa para no estudiar la palabra. Tienen institutos bíblicos, acá el Müller lo pueden hacer online. Bueno, dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Note, ¿qué es lo que se hace con los residuos de la cocina o del baño? Usted hace una bolsita y ¿qué hace? Va y lo tira al cesto de basura. Usted no pone los residuos bajo la cama. Bueno, acá está diciendo bien clarito, desechá la inmundicia. La palabra inmundicia tiene que ver con cacos. Aquí a veces, no sé si han escuchado el relato de algún policía cuando un periodista lo entrevista. Sí, el masculino iba cruzando la cinta asfáltica y el dispositivo fue cerrojo. Te hablan todo un tecnicismo para explicarte. Y a veces dicen, y fueron atrapados los cacos. O el caco huyó por la acera trepándose al caco, malo. Todo esto te digo para decirte malo. Los cacos son malos, quiere decir. Entonces, cuando aquí la palabra de Dios habla de malicia, está hablando de actitudes malas. ¿Sabe? Es imposible que no defraudemos a alguien. Es imposible que no hagamos mal a alguien, pero no debe ser intencional. El problema es cuando se es intencional. El pecado debe ser un accidente en la vida del cristiano.
no debe ser algo masticado, porque ahí entra lo de Hebreos 10, que dice, no queda más que una horrenda expectación de juego y hervor. Hermano, o no naciste de nuevo, o te vas a comer una disciplina de parte del Señor. Eso está diciendo. Igual que alguien que no ha nacido de nuevo. Pero guarda con estar pensando en hacer daño al hermano, porque está tocando un hijo de Dios. Y un comentarista dice que cuando se hace algo a un cristiano, a un hermano, una hermana, Cristo reacciona como que si se lo hiciéramos a él mismo. Eso pasó con Pablo. ¿Se acuerda que le dijo Pablo? ¿Qué le dijo el Señor Jesús a Pablo? ¿Por qué me persigues? Pero si yo estoy persiguiendo a la gente, no, me estás persiguiendo a mí. Cuando hacemos mal a alguien, le hacemos mal a Cristo, a un hermano. Cuando hacemos mal a un cristiano, le hacemos mal. Dice, pero sed hacedores de la palabra. Entonces, es muy interesante que la malicia, la inmundicia, impiden que reciba la palabra. Ahora, la palabra, aquí hay una palabra, mansedumbre, que es interesante que les describa. Cuando les digo mansedumbre, ¿qué les viene a la mente? Servicio. Mansedumbre. Tranquilidad. Agua de tanque. Bien. La palabra de Dios dice que Moisés era un hombre manso, el más manso de toda la tierra. ¿Qué hizo Moisés? Estaba en palacio, estaba con mucha ciencia, con muchas riquezas, pero tenía poca piedad. Cuando descubre que Dios lo llama, se da cuenta que un egipcio estaba maltratando a un hebreo. ¿Y qué hace Moisés? Lo ahorca, lo mata y lo esconde bajo la arena. Lo esconde, dirían los chicos. Lo escondió. Ahora, la Biblia dice que él es un hombre manso. Mire, ser manso, y entendámoslo por favor, ser manso no tiene que ver con el rasgo natural, colérico, sanguíneo, flemático, melancólico, diría hoy la psicología, ¿no? No tiene que ver con alguno de los caracteres o lo que emana naturalmente la persona, sino que la palabra mansedumbre es fuerza bajo control. Repito, mansedumbre es fuerza bajo control. Bienaventurados los mansos, dijo Jesucristo. Entonces, una persona que es colérica no va a ir al cielo, que es sanguínea no va a ir al cielo. No. Mansedumbre, la Biblia dice, bienaventurado el que tiembla a mi palabra. Y no está diciendo que no tiene sangre. Está diciendo, manso es fuerza bajo control. Acuérdense esta definición. Mansedumbre es fuerza bajo control. Porque por ahí están viendo proceder a alguien como es, así, explosivo, o alguien que va lento. Pero Dios utiliza tanto al lento como al ligero, como al explosivo. Jeremías se le dijo el profeta llorón y Dios no lo utilizó. Le dijo, andá y predicá a palacio, y tenemos el registro del libro y todo lo que pareció. Y era una persona que seguramente, si uno se ponía a hablar con él, no te iba a relatar una historia en... Sí, porque fuimos... No. Jeremías obviamente se tomaba su tiempo, por los detalles que hay escritos en el libro. Y Dios lo usó melancólico, flemático, pero también usó un sanguíneo. Esa es la diversidad bien dicha de la palabra de Dios. Entonces Dios busca mansedumbre. Esa es la palabra clave para esta mañana. Mansedumbre. No importa cómo somos, importa cómo Dios quiere que seamos.
Y Santiago viene hablando del peligro de engañarnos, de creer que porque escuchamos la palabra hemos hecho bien y está bien, pero ese es el comienzo. ¿Qué es lo que hace que una persona vaya de la infancia espiritual a la madurez espiritual? 1 Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. No adulterada. ¿Qué tal, hermanos? ¿Tenemos deseos de leer la Biblia? ¿O ya te sabes todo? Cuidado, es peligrosa esa actitud. ¿Qué tal la lectura personal? Acordate, olvídate del futuro, del pasado y este presente para leer la palabra de Dios. Manso, fuerza, bajo control. Pero yo quiero agarrar, pero el Señor me dice que no, acá debo quedar. Y así se va formando a Cristo en cada uno de nosotros. Cuando leemos allí, Pablo le escribe a Timoteo, dice que toda la Escritura es inspirada, soplada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir injusticia, a fin de que, o con el propósito de que el hombre de Dios sea maduro, preparado, capacitado para toda buena obra. ¿Qué me hace parecer a Cristo? La palabra. ¿Cuándo? Cuando lo obedezco. Y Santiago va diciendo, en medio de todas las diferencias sociales, por lo cual, desechando toda inmundicia, abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Implantada también podemos pensar en sembrada o alguien que vino y sembró. De vuelta, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Muchos de ustedes se miraron al espejo hoy de mañana y se han arreglado y está muy bien. Pero Dios quiere que así como nos miramos en el espejo y nos arreglamos, así nos miremos en la palabra y vayamos creciendo en base a la palabra. Que podamos entender este ejemplo tan sencillo como un espejo. Creo que todos tenemos un espejo, o más en la casa. Dice, más el que mira, la palabra mirar es observar, velar. Más el que mira atentamente en la perfecta ley, o sea, la palabra de Dios, la de la libertad. Bueno, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, y persevera en ella. Sigue invirtiendo el tiempo que Dios le da en mirar la palabra. No es que mira la palabra, que escucha la palabra aquí y se va esta tarde, chao, nada más de la palabra. Medita la palabra. ¿Se acuerda para quién es la bienaventuranza del Salmo 1? Que medita la palabra, hombre o mujer. Y en su ley está su delicia. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Bueno, 2 veces utiliza la palabra religión. La palabra religión es rituales externos. No tiene que ver con el corazón. Rituales externos. Actos exteriores. No tiene nada que ver. Pablo escribe a los Colosenses y les dice, hay cosas que ciertamente tienen apariencia de piedad, pero no tienen poder contra los apetitos de la carne. Y él va a ver después que la religión hace que la lengua no tenga freno. Y con la lengua se va hiriendo. Se hiere. Pero qué bueno que Dios ve. Y un día la persona que murmura, que critica, que desnuda las acciones del hermano,
va a estar ante el tribunal de Cristo. Va a estar ante el tribunal de Cristo. Y ante el Señor va a tener que decir, ¿por qué hablaste así de mi hijo? Lo que hablamos anteriormente. El pecado debe ser un accidente, no debe ser un hábito. Y la verdad que me gustó Daniel, que vino el viernes, habló de los hombres y habló de que el hombre debe ser santo y velar su santidad, no solo por sí, sino por los que tiene cerca. A los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Bien, simplemente decir que la religión pura es la esencia de los actos externos, la esencia que influencia lo externo para que se vea en actos externos. Es algo que no está diluido, que no es discontinuo, es algo que permanece en la vida constantemente. Los actos externos que tienen la forma de Dios son hacia Dios, hacia dos, dirían hoy, rangos etarios. Hacia las viudas y hacia los huérfanos. El defensor del fuerte, de ellos es el fuerte, menciona el Antiguo Testamento, las viudas y los huérfanos. Quiero decirles que el Señor va a prosperar mucho su obra aquí en Monroe, porque estamos haciendo lo que a Dios le agrada. Estamos invirtiendo en misiones y estamos invirtiendo en viudas. Los que son papás, ver a la hija viejita debe ser algo que solamente Dios lo puede experimentar, a menos que el padre. Como había un cartel, se fía solamente a personas mayores de 90 años acompañadas de su papá o su mamá. El único que tiene la posibilidad de ver a sus hijos viejitos es Dios. Ahora, ¿te imaginás ver tu hijo viejo y encima que tus otros hijos lo desamparan? Entonces estamos haciendo lo que a Dios le agrada. Estamos bendiciendo a la viuda. Y no hay ningún interés personal más que el agradar a Dios y pensar en esto. Señor, son tus hijas. Así que como se ha dicho esta mañana y se viene diciendo, seamos parte de lo que Dios está haciendo con el geriátrico. No vamos a ser menos pobres, por el contrario. Ya hay 3 que se han involucrado, 4, se acercó alguien más, 3 matrimonios y una hermana, que el Señor siga obrando y podamos seguir teniendo parte en lo que estamos estudiando. Pensemos en la viuda. Más adelante vamos a pensar en los huérfanos también. De hecho, el año anterior se colaboró con el Hogar El Alba. Varios hermanos ofrendaron para una cena para chicos. Y el anterior. Y también pensemos en guardarnos sin mancha del mundo. Son 2:25, 12:30 termina la reunión. Guardarnos sin mancha del mundo. Y eso es personal. Yo no sé qué es lo que te mancha, sé qué es lo que me mancha a mí. Pero ¿qué quiere decir santo? Tonto. Aburrido. No, santo quiere decir apartado de pecado. Entonces, guardarse sin mancha. ¿Qué es lo que te mancha? Toma distancia. Pensemos las viudas, los huérfanos y tomar distancia. ¿Qué tenemos que hacer esta semana? Guardarnos de lo que nos mancha, ser de bendición a los huérfanos, a las viudas y aplicar lo que oímos. ¿Qué oímos? Guardarnos sin mancha. O sea, para que mañana lunes no digan, uy, no me acuerdo lo que se habló. No sé, me fui de la reunión y no sé qué hacer. Te recuerdo, guardarte sin mancha, pensar en los huérfanos, pensar en las viudas y cuidado con la lengua. Y el pecado no debe ser un accidente, no debe ser, un hábito, sino un accidente. Que el Señor nos bendiga.